de la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy continuamos con otro episodio al pequeño rebaño. En esta ocasión, el capítulo 86 del libro El deseado de todas las gentes. Este capítulo se titula Id, doctrinad a todas las naciones. Y está basado en el relato que aparece en Mateo capítulo 28, versos 16 al 20. Y me acompaña el pastor Orlando González. Quiero invitarles a que oremos juntos. Eterno y amado Padre, gracias por tu amor, gracias por la oportunidad de recibir de ti bendición y abrir nuestros corazones para ser transformados. Te ruego, Señor, que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estando solo a un paso de su trono celestial, Cristo dio a su mandato a sus discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Repitió varias veces estas palabras a fin de que los discípulos comprendiesen su significado. La luz del cielo debía resplandecer con rayos claros y fuertes sobre todos los habitantes de la tierra, encumbrados y humildes, ricos y pobres. Los discípulos habían de colaborar con su Redentor en la obra de salvar al mundo. El mandato había sido dado a los 12 cuando Cristo se encontró con ellos en el aposento alto, pero debía ser comunicado ahora a un número mayor. En una montaña de Galilea se realizó una reunión en la cual se congregaron todos los creyentes que pudieron ser llamados. De esta reunión, Cristo mismo había designado, antes de su muerte, la fecha y el lugar. El ángel, al lado de la tumba, recordó a los discípulos la promesa que hiciera de encontrarse con ellos en Galilea. La promesa fue repetida a los creyentes que se habían reunido en Jerusalén durante la semana de la Pascua, y por ellos llegó a muchos otros solitarios que estaban lamentando la muerte de su Señor. Con intenso interés esperaban todos la entrevista. Concurrieron al lugar de reunión por caminos indirectos, viniendo de todas direcciones para evitar la sospecha de los judíos envidiosos. Vinieron con el corazón en suspenso, hablando con fervor unos a otros de las nuevas que habían oído acerca de Cristo. El momento fijado, como 500 creyentes se habían reunido en grupitos en la ladera de la montaña, ansiosos de aprender todo lo que podían de los que habían visto a Cristo desde su resurrección. De un grupo a otro iban los discípulos, contando todo lo que habían visto y oído de Jesús, y razonando de las Escrituras como Él lo había hecho con ellos. Tomás relataba la historia de su incredulidad y contaba cómo sus dudas se habían disipado. De repente, Jesús se presentó en medio de ellos. Nadie podía decir de dónde ni cómo había venido. Nunca antes le habían visto muchos de los presentes, pero en sus manos y sus pies contemplaban las señales de la crucifixión. Su semblante era como el rostro de Dios, y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Siempre será así. Hay quienes encuentran difícil ejercer fe y se colocan al lado de la duda. Los tales pierden mucho por causa de su incredulidad. Esta fue la única entrevista que Jesús tuvo con muchos de los creyentes después de su resurrección. Vino y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Los discípulos le habían adorado antes que hablase,
pero sus palabras, al caer de labios que habían sido cerrados por la muerte, los conmovía con un poder singular. Era ahora el Salvador resucitado. Muchos de ellos le habían visto ejercer su poder, sanando a los enfermos y dominando a los agentes satánicos. Creían que poseían poder para establecer su reino en Jerusalén, poder para apagar toda oposición, poder sobre los elementos de la naturaleza. Había calmado las airadas aguas, había andado sobre las ondas coronadas de espuma, había resucitado a los muertos. Ahora declaró que toda potestad le era dada. Sus palabras elevaron los espíritus de sus oyentes por encima de las cosas terrenales y temporales hasta las celestiales y eternas. Les infundieron el más alto concepto de su dignidad y gloria. Las palabras que pronunciara Cristo en la ladera de la montaña era el anuncio de que su sacrificio en favor del hombre era definitivo y completo. Las condiciones de la expiación habían sido cumplidas. La obra para la cual había venido este mundo se había realizado. Se dirigía al trono de Dios para ser honrado por los ángeles, principados y potestades. Había iniciado su obra de mediación, revestido de autoridad ilimitada. Dio su mandato a los discípulos: id pues y haced discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros siempre, hasta la consumación del siglo. El pueblo judío había sido depositario de la verdad sagrada, pero el farisaísmo había hecho de él el más exclusivista, el más fanático de toda la familia humana. Todo lo que se refería a los sacerdotes y príncipes, sus atavíos, costumbres, ceremonias, tradiciones, los incapacitaba para ser la luz del mundo. Se miraban a sí mismos la nación judía como el mundo, pero Cristo comisionó a sus discípulos para que proclamasen una fe y un culto que no encerrasen ideas de casta ni de país, una fe que se adaptase a todos los pueblos, todas las naciones, todas las clases de hombres. Antes de dejar a sus discípulos, Cristo presentó claramente la naturaleza de su reino. Les recordó que les había dicho antes acerca de ello. Declaró que no era su propósito establecer en este mundo un reino temporal, sino un reino espiritual. No iba a reinar como rey terrenal en el trono de David. Volvió a explicarle las Escrituras, demostrando que todo lo que había sufrido había sido ordenado en el cielo, en los concilios celebrados entre el Padre y él mismo. Todo había sido predicho por hombres inspirados del Espíritu Santo. Dijo: ¿veis que todo lo que es revelado acerca de mi rechazamiento como Mesías se ha cumplido? Todo lo que os he dicho acerca de la humillación que iba a soportar y la muerte que iba a sufrir se ha verificado. El tercer día resucité. Escudriñad más diligentemente las Escrituras y veréis que en todas estas cosas se ha cumplido lo que especificaba la profecía acerca de mí. Cristo ordenó a sus discípulos que empezasen en Jerusalén la obra que él había dejado en sus manos. Jerusalén había sido escenario de su asombrosa condescendencia hacia la familia humana. Allí había sufrido, había sido rechazado y condenado. La tierra Judea era el lugar donde había nacido. Allí, vestido con el atavío de la humanidad, había andado con los hombres, y pocos habían discernido cuánto se había acercado el cielo a la tierra cuando Jesús estuvo entre ellos. En Jerusalén debía empezar la obra de los discípulos. En vista de todo lo que Cristo había sufrido allí y de que su trabajo no había sido apreciado,
Los discípulos podían haber pedido un campo más promisorio, pero no hicieron tal petición. El mismo terreno donde él había esparcido la semilla de la verdad debía ser cultivado por los discípulos y la semilla brotaría y produciría abundante mies. En su obra, los discípulos habrían de hacer frente a la persecución por los celos y el odio de los judíos, pero esto lo había soportado su maestro y ellos no habían de rehuirlo. Los primeros ofrecimientos de la misericordia debían ser hechos a los homicidas del Salvador. Había en Jerusalén muchos que creían secretamente en Jesús y muchos que habían sido engañados por los sacerdotes y príncipes. A estos también debía presentarse el Evangelio. Debían ser llamados al arrepentimiento. La maravillosa verdad de que solo por Cristo podían obtenerse la remisión de los pecados debía presentarse claramente. Mientras todos los que estaban en Jerusalén estaban conmovidos por los sucesos emocionantes de las semanas recién transcurridas, la predicación del Evangelio iba a producir la más profunda impresión. Pero la obra no debía detenerse allí. Había de extenderse hasta los más remotos confines de la tierra. Cristo dijo a sus discípulos: habéis sido testigos de mi vida de abnegación en favor del mundo. Habéis presenciado mis labores para Israel. Aunque no han querido venir a mí para obtener la vida, aunque los sacerdotes y príncipes han hecho de mí lo que quisieron, aunque me rechazaron según lo predecían las Escrituras, deben tener todavía una oportunidad de aceptar al Hijo de Dios. Habéis visto todo lo que me ha sucedido. Habéis visto que a todos los que vienen a mí confesando sus pecados, yo los recibo libremente. De ninguna manera echaré al que venga a mí. Todos los que quieran pueden ser reconciliados con Dios y recibir la vida eterna. A vosotros, mis discípulos, confío este mensaje de misericordia. Debe proclamarse primero a Israel y luego a todas las naciones, lenguas y pueblos. Debe ser proclamado a judíos y gentiles. Todos los que crean han de ser reunidos en una iglesia. Mediante el don del Espíritu Santo, los discípulos habían de recibir un poder maravilloso. Su testimonio iba a ser confirmado por señales y prodigios. No solo los apóstoles iban a hacer milagros, sino también los que recibiesen su mensaje. Cristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En este tiempo el envenenamiento era corriente. Los hombres faltos de escrúpulos no vacilaban en suprimir por este medio a los que estorbaban sus ambiciones. Jesús sabía que la vida de sus discípulos estaría en peligro. Muchos pensarían prestar servicio a Dios dando muerte a sus testigos. Por lo tanto, les prometió protegerlos de este peligro. Los discípulos iban a tener el mismo poder que Jesús había tenido para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al sanar en su nombre las enfermedades del cuerpo, testificarían de su poder para sanar el alma, y se les prometía un nuevo don. Los discípulos tendrían que predicar entre otras naciones e iban a recibir la facultad de hablar otras lenguas. Los apóstoles y sus asociados eran hombres sin letras, pero por el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés, su lenguaje fue en su idioma, en otro extranjero. Era puro, sencillo y exacto, tanto en los vocablos como en el acento. Así dio Cristo su mandato a sus discípulos. Proveyó ampliamente para la prosecución de la obra y tomó sobre sí la responsabilidad de su éxito. Mientras ellos obedeciesen su palabra y trabajasen en relación con Él, no podían fracasar. Id a todas las naciones, les ordenó,
id hasta las partes más lejanas del globo habitable, pero sabed que mi presencia estará allí. Trabajad con fe y confianza, porque nunca llegará el momento en que yo os abandone. El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministerio ordenado. Todos aquellos a quienes llegó la inspiración celestial reciben el Evangelio encometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esta obra y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ello a colaborar con Cristo. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Todo aquel que oye ha de repetir la invitación. Cualquiera sea la vocación de uno en la vida, su primer interés debe ser ganar almas para Cristo. Tal vez no pueda hablar a las congregaciones, pero puede trabajar para los individuos. Puede comunicarles la instrucción recibida de su Señor. El ministerio no consiste solo en la predicación. Ministran a aquellos que alivian a los enfermos y dolientes, que ayudan a los menesterosos, que dirigen palabras de consuelo a los abatidos o a los de poca fe. Cerca y lejos hay almas abrumadas por un sentimiento de culpabilidad. No son las penurias, los trabajos, ni la pobreza lo que degrada a la humanidad. Es la culpabilidad el hacer lo malo. Esto trae inquietud y descontento. Cristo quiere que sus siervos ministren a las almas enfermas de pecado. Los discípulos tenían que comenzar su obra donde estaban. No había de pasar por alto el campo más duro ni menos promisorio. Así también, todos los que trabajan para Cristo han de empezar donde están. En nuestra propia familia puede haber almas hambrientas de simpatía que anhelan el pan de vida. Puede haber hijos que han de educarse para Cristo. Hay paganos a nuestra misma puerta. Hagamos fielmente la obra que está más cerca, luego extendiéndose nuestros esfuerzos hasta donde la mano de Dios no conduzca. La obra de muchos puede parecer restringida por las circunstancias, pero donde quiera que esté, si se cumple con fe y diligencia, se hará sentir hasta las partes más lejanas de la tierra. La obra que Cristo hizo cuando estaba en la tierra parecía limitarse a un campo estrecho, pero multitudes de todos los países oyeron su mensaje. Con frecuencia Dios emplea los medios más sencillos para obtener los mayores resultados. Es su plan que cada parte de su obra dependa de todas las demás partes, como una rueda dentro de otra rueda, que actúen todas en armonía. El obrero más humilde, movido por el Espíritu Santo, tocará cuerdas invisibles cuyas vibraciones repercutirán hasta los fines de la tierra y producirán melodía a través de los siglos eternos. Pero la orden, id por todo el mundo, no se ha de olvidar. Somos llamados a mirar las tierras lejanas. Cristo derriba el muro de separación, el prejuicio divisorio de las naciones, enseña a amar a toda la familia humana, eleva a los hombres del círculo estrecho que prescribe su egoísmo, abroga todos los límites territoriales y las distinciones artificiales de la sociedad, no hace diferencia entre vecinos y extraños, entre amigos y enemigos, nos enseña a mirar toda alma menesterosa como a nuestro hermano y al mundo como nuestro campo. Parece extraño para nosotros, mas donde Cristo tenía todos sus enemigos que maquinaron su muerte, su compasión, su misericordia, se abrió para que la obra de los discípulos y de la iglesia primitiva comenzara entre ellos.
Qué gran corazón el de Jesús. Y Él nos invita en este momento para que nosotros le sigamos. Nos concede el poder del Espíritu Santo para que hagamos su obra sin distinción. La invitación es divina y es una honra dejar que el Espíritu Santo nos use. Venid y juntos hagamos la tarea. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, al escuchar el mandato que tú dejaste para nosotros, nuestros sentimientos es de obedecer y contarle al mundo de tus grandes maravillas, de lo que has hecho por nosotros y de lo que seguirás haciendo por aquellos que nos rodean. Permítenos, Señor, que el amor que tenemos hacia ti pueda ser el motor motivador y que tu Santo Espíritu sea el que selle nuestra encomienda hacia nuestros semejantes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito a compartir este mensaje con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal. Este es un mensaje para el pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.